El día comenzó antes de que el cuerpo estuviera preparado. No hubo transición clara entre la noche y la mañana. El frío permanecía atrapado dentro de la lona, incrustado en la humedad del suelo, negándose a retirarse. Alma Valverde abrió los ojos lentamente, sin mover el resto del cuerpo, evaluando primero el estado interno antes de intentar cualquier gesto. La rigidez era general, no localizada, no punzante. Una rigidez profunda, establecida como condición, no como síntoma pasajero. La rodilla respondió antes de que Alma intentara incorporarse. No con dolor agudo, sino con una resistencia constante que delimitaba el rango posible de movimiento para ese inicio de día. Alma respiró hondo, manteniendo el cuerpo aún recogido, permitiendo que la respiración abriera espacio antes del movimiento. El campamento permanecía en silencio. Solo el sonido distante del agua descendiendo por el valle marcaba que el mundo exterior seguía activo. Sombra estaba cerca, visible a través de la abertura parcial de la lona. El caballo negro permanecía inmóvil, el lomo cubierto por una fina capa de escarcha. No dormía profundamente. Ninguno de ellos dormía de verdad allí. Timo se movió al menor sonido. Levantó la cabeza, bostezó, volvió a acomodarse sin apartar la mirada de Alma. Nilo no era visible de inmediato. Probablemente había elegido algún punto elevado aún oscuro, desde donde el campo visual se mantenía más amplio. Alma salió de la lona con extremo cuidado. El aire frío golpeó el rostro sin transición. La mañana se impuso de una sola vez. Alma cerró el abrigo, ajustó las capas de ropa, distintas a las de la travesía inicial, más funcionales, más gastadas, adaptadas al trabajo repetido y al reposo incompleto. Se movía despacio, no por lentitud, sino por cálculo. Cada gesto anticipado podía comprometer el resto del día. Preparó el fuego con manos firmes a pesar de la rigidez. Los movimientos eran económicos, sin desperdicio. El calor tardó en aparecer. Cuando apareció, fue insuficiente, pero necesario. Alma calentó las manos sin prisa. El cuerpo aún no estaba listo para trabajar. Pero el día ya había comenzado. Observó el entorno con atención renovada. El mismo valle. El mismo curso de agua. Las mismas piedras. Nada había cambiado de forma visible. Y aún así, existía una diferencia concreta. Ese día sería entero allí. No habría desplazamientos largos. No habría exploración amplia. La decisión se había tomado la noche anterior, aunque no hubiera sido verbalizada. Ese día estaría dedicado al mismo punto, con paciencia, repetición y economía máxima de esfuerzo. Alma organizó el equipo simple de trabajo. La batea metálica mostraba marcas de uso, opaca, fría al tacto. Sus manos la tocaron como quien toca una herramienta conocida, no como quien espera un milagro. Si el oro estaba allí, no se revelaría con facilidad. Alma lo sabía. Se acercó al curso de agua con cuidado, observando cómo la luz de la mañana incidía sobre el sedimento. No había brillo, solo contraste. Las sombras eran largas, frías, densas. Se arrodilló con extrema cautela. El contacto con el agua fue inmediato y severo. El frío atravesó las manos con una violencia contenida. Alma no retiró los dedos. Sabía que resistir los primeros segundos era parte del proceso. Respiró hondo. Esperó. Se adaptó. Comenzó el trabajo. Grava tras grava. Agua fluyendo lenta. Movimientos pequeños. Repetitivos. No había expectativa. Había método. Sombra permaneció de pie, completamente visible en el encuadre natural del valle, bloqueando parte del viento descendente. Timo se posicionó junto a Alma, atento pero quieto. Nilo apareció por fin, ocupando una roca más alta, observando en silencio absoluto. El grupo estaba completo. La mañana avanzó sin rupturas. El cuerpo se calentó solo lo suficiente para funcionar, nunca para confortar. Las manos alternaban entre precisión y entumecimiento. La rodilla exigía ajustes constantes de postura. Nada apareció en los primeros ciclos. Nada en el segundo.
Nada en el tercero. Alma no reaccionó. Sabía que ese día no se definiría por la rapidez. Sabía también que el cansancio llegaría antes que cualquier recompensa clara. El desafío no era encontrar algo. Era sostener el trabajo sin engañarse. El sol ascendió un poco más. Aún sin calor. Alma continuó. Y sin que existiera señal evidente, el día comenzó a organizarse alrededor de una idea silenciosa y concreta. Si había oro allí, no se revelaría a quien tuviera prisa. La mañana avanzó sin anunciarlo. No hubo un momento claro en el que Alma pudiera decir que el tiempo había cambiado de fase. El frío seguía allí, aunque menos agresivo. El cuerpo seguía rígido, aunque ya operativo. Nada mejoraba de verdad. Solo se volvía habitable. Alma continuó trabajando en el mismo punto. No por terquedad, por método. El agua seguía descendiendo con la misma velocidad. La grava no ofrecía resistencia distinta. Las piedras eran iguales a las de la hora anterior. Si algo iba a cambiar, no lo haría de forma evidente. Alma lo sabía. Por eso mantuvo el ritmo constante, sin acelerar cuando el cansancio cedía ni detenerse cuando reaparecía. Las manos ya no ardían. Ahora dolían. Un dolor profundo, difuso, que no pedía pausa inmediata, pero que advertía sobre los límites del día. Alma ajustó la postura con cuidado, repartiendo el peso, protegiendo la rodilla sin convertirla en centro de atención. El cuerpo seguía siendo herramienta. Todavía no reclamaba protagonismo. El trabajo seguía siendo el mismo. Grava dentro de la batea. Agua. Movimiento circular lento. Descarga parcial. Repetición. No había expectativa visible en el gesto. Tampoco frustración. Solo continuidad. Sombra se había movido ligeramente, reposicionándose unos pasos más arriba. El caballo negro permanecía entero en el espacio, el cuerpo orientado contra el viento, absorbiendo parte del impacto que descendía por el valle. No intervenía. No era necesario. Su sola presencia estabilizaba el entorno inmediato. Timo cambió de posición varias veces. Caminó unos pasos, olfateó el suelo húmedo, regresó al lado de Alma. No estaba inquieto. Estaba atento. El desgaste comenzaba a notarse en su respiración más lenta, en la forma en que se sentaba antes de volver a levantarse. Milo seguía en silencio. Había cambiado de roca, no de actitud. Desde un punto ligeramente más alto, observaba el trabajo con la misma concentración inexpresiva. No seguía los movimientos de las manos. Seguía el conjunto. El entorno. El ritmo general. Alma vació la batea una vez más. Nada. Volvió a cargar. El sol subió un poco más, pero no calentó. La luz seguía plana, sin relieve, sin promesas. El valle continuaba cerrado sobre sí mismo. No había horizonte abierto. Solo capas de roca, grava, agua y aire frío. El tiempo comenzó a sentirse en el cuerpo antes que en la mente. La espalda respondió con una tensión constante. Los hombros se cerraron un poco más. Los dedos perdieron sensibilidad fina, obligando a movimientos más lentos, más conscientes. Cada ajuste consumía energía. Alma no lo ignoró. Simplemente lo incorporó al cálculo. Trabajar menos no era opción. Trabajar más rápido, tampoco. La repetición era la única forma viable de avanzar. En uno de los ciclos, al descargar la grava más pesada, Alma detuvo el movimiento por una fracción de segundo. No porque hubiera visto algo claro, sino porque algo no se comportó igual. El sedimento no se desplazó como en las veces anteriores. La resistencia fue mínima, pero distinta. Alma no reaccionó. No levantó la batea. No acercó el rostro. No tensó el cuerpo. Continuó el movimiento completo. Descargó. Volvió a cargar. Si aquello era algo real, no desaparecería con un gesto más.
Si no lo era, no merecía atención. Ese fue el criterio. Los siguientes ciclos se mantuvieron estables. Nada volvió a llamar la atención de inmediato. Alma sintió el impulso breve de revisar de nuevo, pero lo contuvo. Sabía que anticiparse era una forma de engaño. Y el engaño, en ese punto del cuerpo y del día, costaba caro. El trabajo siguió. La mañana ya no era temprana. Tampoco era todavía mediodía. Ese tramo intermedio, sin identidad clara, se instaló como escenario principal del esfuerzo. No había inicio ni cierre. Solo permanencia. Alma respiró hondo varias veces, ajustando el ritmo interno al externo. El cuerpo empezaba a pedir pausas más frecuentes. No largas. Breves. Calculadas. Se permitió una de ellas. Se sentó sobre una piedra baja, sin alejarse del agua. Las manos permanecieron dentro del arroyo unos segundos más, permitiendo que el frío las estabilizara. No buscaba alivio. Buscaba funcionalidad. Timo se acercó de inmediato, sentándose a su lado. Sombra permaneció inmóvil. Nilo no se movió. El entorno seguía igual. El día también. Alma volvió a arrodillarse. Reanudó el trabajo. Esta vez, el gesto fue aún más lento. Más controlado. El sedimento se movió con una claridad distinta, revelando capas que antes no se distinguían. No brillaban. No destacaban. Pero no eran idénticas. Alma lo registró sin emoción. No era aún un hallazgo. Era una diferencia. Y en ese tipo de búsqueda, las diferencias pequeñas eran las únicas que importaban. La mañana siguió avanzando. El cuerpo siguió acumulando costo. Y sin que nada pudiera afirmarse todavía, el día empezó a exigir algo nuevo. No solo resistencia, sino criterio para no interpretar antes de tiempo. El amanecer llegó sin anuncio. No hubo luz entrando de golpe en el valle, ni un cambio brusco en el aire. Solo una claridad pálida que se deslizó lentamente sobre las rocas, separando las formas de la noche con una precisión casi clínica. Alma abrió los ojos antes de moverse. Permaneció inmóvil varios segundos, respirando con cuidado, midiendo el estado de su cuerpo como quien revisa una herramienta antes de usarla. El cansancio seguía allí. No como un golpe, sino como una capa adherida a cada músculo. Se incorporó despacio dentro del campamento. La ropa de dormir, gastada, gruesa, pensada más para resistir el frío que para ofrecer comodidad, colgaba pesada sobre su cuerpo. El cabello, suelto, aún conservaba el olor de la noche, del humo viejo y de la lana húmeda. No buscó ordenarse de inmediato. Primero necesitaba estar despierta del todo. Sombra ya estaba en pie. El caballo negro permanecía quieto a pocos metros, orientado contra el viento que bajaba desde las alturas. No se movía, pero su postura indicaba alerta. El peso repartido, el cuello firme, la cabeza apenas girada hacia el valle. Alma lo observó un instante más largo de lo habitual. En ese silencio compartido no había afecto explícito, solo una confirmación mutua, seguían allí. Timo se levantó cuando ella dio el primer paso fuera del abrigo de piedras. No corrió. Se acercó con un trote corto, funcional, y se detuvo cerca de sus piernas. El perro no buscaba contacto, simplemente ocupaba su lugar. Nilo, más arriba, sobre una laja fría, observaba sin cambiar de posición. Sus ojos verdes reflejaban la luz nueva con una atención intacta. El día comenzaba. Alma encendió el fuego con gestos precisos. Nada ceremonial. Un movimiento tras otro, sin desperdicio. Mientras el agua empezaba a calentarse, ajustó la venda de la rodilla con manos firmes. No apretó de más. Había aprendido a no engañarse, el dolor no desaparecía por fuerza, solo se volvía manejable. Comió poco. Lo justo. Luego se cambió. La ropa de trabajo sustituyó a la de dormir con una rutina automática. Pantalones resistentes, chaqueta cerrada hasta el cuello, botas endurecidas por semanas de uso.
Cada prenda marcaba una transición clara. El campamento quedaba atrás. El día de trabajo comenzaba. El trayecto hasta el arroyo no era largo, pero exigía atención. La luz aún baja proyectaba sombras duras entre las piedras. Alma avanzó despacio, ajustando el ritmo al terreno, no al deseo de avanzar más rápido. Sombra la siguió a corta distancia. Timo se adelantó solo lo necesario para revisar el camino. Nilo se movía por arriba, sin prisa, manteniendo siempre una altura desde la cual observar. El agua corría fría. Alma se arrodilló junto al cauce sin dramatizar el gesto. Las manos entraron en el cascalo con la naturalidad de quien ha repetido el mismo movimiento demasiadas veces como para pensarlo. Separó piedras, dejó que el agua arrastrara lo liviano, examinó lo que quedaba. El trabajo era lento, metódico, casi invisible para cualquiera que no supiera qué mirar. No apareció nada al principio. Ni brillo, ni señal clara. Ella no reaccionó. Continuó. Cada gesto era un acto de persistencia, no de esperanza. El cuerpo trabajaba mientras la mente permanecía en un estado neutro, atento pero sin anticipación. El frío subía desde el suelo. La espalda empezaba a tensarse. La rodilla reclamaba su presencia con una presión constante. En un momento, apenas perceptible, algo cambió. No fue una revelación. Solo una diferencia mínima en el peso del material que quedaba en su mano. Alma inclinó la cabeza, acercó el cascalo a la luz débil de la mañana. Allí, casi confundido con el resto, había un destello apagado. No brillante, no limpio, solo distinto. Oro. No celebró. Separó el fragmento con cuidado y lo colocó en el recipiente sin decir nada. Continuó trabajando como antes. El hallazgo no alteró el ritmo, pero algo se había desplazado por dentro. No una emoción, sino una certeza incipiente. El terreno hablaba y ella había aprendido a escucharlo. Sombra se movió ligeramente, ajustando su posición contra el viento. Timo levantó la cabeza un instante, luego volvió a sentarse. Nilo no apartó la mirada del entorno. El día avanzaba. Alma siguió trabajando, consciente de que lo importante no era ese fragmento, sino lo que podía venir después. No había garantía, solo continuidad. El oro no prometía nada, pero ya no era una posibilidad abstracta. Era real. El frío no se retiró con el avance de la mañana. Solo cambió de forma. Alma lo percibió en la rigidez de los dedos, en la manera en que el cuerpo tardó más de lo habitual en responder a cada movimiento. No había sorpresa en ello. Tampoco queja. El cansancio ya no era un obstáculo nuevo, sino una condición estable con la que se trabajaba, como la pendiente o la piedra. Se desplazó unos metros más arriba del cauce, donde el agua se estrechaba y la corriente ganaba presión. Allí, el lecho no era blando. Las piedras se resistían. Cada una debía ser retirada con ambas manos, usando el peso del cuerpo con cuidado, protegiendo la rodilla, evitando gestos inútiles. El sonido del agua cambió. No era más fuerte, sino más concentrado. Alma se agachó con lentitud, evaluando el terreno antes de tocarlo. El gesto no era instintivo, era aprendido. Había pasado demasiadas horas observando cómo la corriente ordenaba el material para ignorar ahora esa lógica silenciosa. Donde el agua perdía velocidad, algo quedaba atrás. No siempre oro. A veces solo grava más densa. Pero ese era el lenguaje que seguía. Sombra permanecía unos pasos atrás, inmóvil. El caballo no avanzaba sin indicación. Su presencia ocupaba espacio contra el viento, creando una barrera mínima pero constante. No hacía falta mirarlo para saber que estaba allí. Alma lo sentía como se siente una pared firme en medio de una tormenta, sin verlo, pero contando con él. Timo se movió primero. Dio 2 pasos, olfateó el aire, giró la cabeza hacia la ladera opuesta. Nada inmediato. Aún así, no se relajó. Permaneció en posición funcional, atento al entorno, no a Alma. Su trabajo no era acompañarla, sino advertirla. Nilo observaba desde arriba,
sin cambiar de postura. Sus ojos seguían la línea del cauce con una quietud que no era pasiva. El gato no cazaba. Medía, como si el terreno también pudiera moverse si se le daba la oportunidad. Alma introdujo las manos en el agua. El contacto fue directo, áspero. Separó el cascalo con movimientos lentos, dejando que la corriente hiciera parte del trabajo. No buscaba brillo. Buscaba peso. Algo que no se dejara arrastrar con facilidad. El tiempo pasaba sin marcas claras, salvo la tensión creciente en los músculos. Entonces ocurrió algo distinto. No fue un hallazgo evidente. No hubo destello. Solo una resistencia mínima, casi imperceptible, al desplazar una piedra achatada. Alma se detuvo. No por emoción, sino por método. Retiró el fragmento con cuidado y observó lo que quedaba debajo. El material era diferente. Más compacto. Más oscuro. No sonrió. No respiró hondo. Simplemente ajustó su posición. Aquello no confirmaba nada. Pero tampoco era casual. Era el tipo de señal que no se celebraba, solo se respetaba. Alma reorganizó el espacio a su alrededor, moviendo algunas piedras para redirigir levemente el flujo del agua. Nada brusco. Nada visible a distancia. Solo una corrección. El trabajo continuó. El cuerpo protestó, como era esperado. La rodilla exigió atencao constante. Los hombros se cargaron. Las manos entumecieron. Aún así, el ritmo se mantuvo. No por fuerza, sino por economía. Cada gesto tenía un propósito. Cada pausa también. Cuando Alma finalmente se incorporó, no lo hizo para descansar. Lo hizo para observar el conjunto. El cauce, la pendiente, la disposición del terreno. El lugar empezaba a revelar su estructura, como si aceptara ser leído. No era una promesa. Era una posibilidad. Y eso, en aquellas montañas, ya era suficiente para continuar. El día no avanzó, se espesó. La luz permanecía alta pero fría, como si el sol se negara a involucrarse. Alma lo notó en la forma en que las sombras no se acortaban del todo, en cómo el aire seguía mordiendo la piel cada vez que se detenía. No era un día de definiciones claras. Era un día de lectura prolongada. Volvió a arrodillarse, no en el mismo punto, sino unos pasos más arriba, donde la pendiente obligaba al agua a trabajar con más fuerza. El cauce estrecho comprimía el material, y Alma entendía ese lenguaje. Allí, lo liviano se iba. Lo denso quedaba. Trabajó sin prisa. Las manos repetían gestos ya conocidos, pero el cuerpo no estaba en automático. Cada movimiento era observado, corregido, afinado. La rodilla imponía límites que Alma aceptaba sin discusión. Cambiaba el apoyo. Ajustaba el ángulo. Interrumpía antes de forzar. Sombra se desplazó unos metros, buscando una posición más estable contra el viento que descendía por el valle. El caballo negro ocupó el espacio con su cuerpo entero, firme, técnico. No había nervios. Solo presencia. Timo se movía en recorridos cortos, revisando el entorno inmediato. Se detenía, observaba, volvía a moverse. No había alerta concreta, pero tampoco relajación. Era un estado intermedio, sostenido. Nilo cambió de roca sin ruido, ganando altura mínima. Desde allí, su mirada abarcaba más terreno. No intervenía. Registraba. Alma dejó que el agua corriera unos segundos más de lo habitual antes de intervenir. Observó cómo el material se acomodaba solo. Luego introdujo las manos y separó lo que resistía. El gesto fue lento, deliberado. Algo permanecía. No como un punto brillante, sino como una insistencia muda. El material no cedía al movimiento del agua con la misma facilidad que el resto. Alma lo reconoció sin necesidad de confirmarlo de inmediato. No se trataba de una pepita clara. Era otra cosa, continuidad. Extrajo el fragmento con cuidado y lo depositó junto a los anteriores. No los contó.
No los ordenó. Sabía que aún no era momento. El error no estaba en encontrar poco, sino en interpretar demasiado pronto. Se incorporó otra vez. Desde esa altura mínima, el terreno mostraba una coherencia distinta. La pendiente, el quiebre de la roca, la manera en que el agua había elegido su camino durante años. Todo empezaba a encajar, no como revelación, sino como estructura. Alma respiró hondo. No había certeza. No había promesa. Pero el lugar ya no era neutro. Era un sitio que respondía. Y mientras el cuerpo aguantara, mientras la lectura siguiera siendo posible, Alma sabía que no se movería de allí. No ese día. No todavía. El cansancio dejó de ser una sensación y pasó a ser una medida. Alma lo comprendió cuando el cuerpo comenzó a responder con un retraso mínimo, casi imperceptible, entre la intención y el movimiento. No era dolor. Era otra cosa. Una señal interna que marcaba cuanto más podía exigirse sin comprometer el día siguiente. El terreno ya no se presentaba como un conjunto disperso de piedras y agua. Ahora tenía orden. No evidente, pero consistente. Alma lo leía sin prisa, recorriendo con la mirada la pendiente, el quiebre de la roca madre, los puntos donde el cauce había insistido durante años en el mismo trayecto. Nada de eso garantizaba oro, pero explicaba por qué podía estar allí. Se desplazó con cuidado, evitando repetir el mismo gesto durante demasiado tiempo. Cambió de posición no por cansancio, sino para preservar precisión. El trabajo ya no era solo físico. Exigía atención sostenida, una que no admitía distracciones ni interpretaciones apresuradas. Sombra permanecía cerca, ahora ligeramente más abajo, el cuerpo alineado con la pendiente. El caballo negro no se movía sin necesidad. Su presencia seguía siendo un anclaje físico en un espacio que, de otro modo, parecía cerrarse sobre sí mismo. Timo se sentó durante más tiempo del habitual. La respiración era lenta, profunda. No había alarma, pero sí un desgaste compartido. Aún así, al menor sonido distinto, levantaba la cabeza de inmediato. Nilo, desde su punto elevado, había reducido sus desplazamientos al mínimo. Observaba con una quietud absoluta, como si el movimiento fuera una concesión innecesaria. Alma volvió a trabajar. Las manos entraron en el agua con menos sensibilidad, obligándola a mirar más de cerca. Separó el material con precisión mecánica, dejando que el flujo hiciera su parte. El tiempo se diluía en ese ritmo. No había conteo de minutos. Solo secuencias completas de acción y pausa. En uno de esos ciclos, el material restante no se dispersó. No fue un hallazgo claro. Fue una acumulación. Fragmentos pequeños, irregulares, apagados, que no se comportaban como el resto. Alma los reconoció sin emoción visible. No porque no importaran, sino porque todavía no permitían conclusiones. Los apartó con cuidado. El cuerpo pidió una pausa breve. Alma se incorporó lentamente, estirando la espalda con cautela. Desde esa posición, el lugar mostraba algo más, una continuidad entre los puntos trabajados. No eran hallazgos aislados. Eran respuestas repetidas del mismo terreno. Eso cambiaba el cálculo. No significaba abundancia. Significaba persistencia. Alma observó el valle cerrado, la luz que seguía fría, el viento que no cedía. No había nada que suavizara el entorno. Aún así, el lugar había dejado de ser indiferente. Y en esa diferencia mínima, casi invisible, Alma entendió que el día aún no había dicho todo lo que tenía para decir. El día comenzó a cerrarse sin anunciarlo. No fue el sol el que marcó el cambio, sino el cuerpo. Alma lo sintió primero en la espalda, luego en los brazos, finalmente en las manos, que ya no respondían con la misma precisión fina de la mañana. No era agotamiento súbito. Era acumulación. El resultado lógico de horas sostenidas de atención y esfuerzo sin interrupciones reales. Se permitió una pausa más larga. No para descansar, sino para releer el lugar con distancia. Desde una pequeña elevación,
Observó el cauce completo que había trabajado durante el día. Ya no era un tramo aislado. Ahora se veía como una secuencia. La pendiente conducía el agua siempre al mismo punto. Las piedras más grandes marcaban un límite natural. Debajo de ellas, el material se acumulaba con una lógica constante. No era una casualidad. Alma no sonrió. No se sentó. No celebró. Solo aceptó el dato. Sombra se aproximó un poco más, cerrando el espacio entre ambos. El caballo negro estaba cansado, pero entero. Su respiración era profunda, regular. No pedía detenerse, pero tampoco avanzaría más ese día sin indicación clara. Timo se deitó por completo, apoyando el cuerpo no lejos de Alma. El desgaste ya no era apenas funcional. Era visible. Aún así, levantaba la cabeza a cada sonido distinto. Milo permanecía en su punto elevado, inmóvil, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Alma volvió a trabajar una última vez. No buscaba cantidad. Buscaba confirmación. Los movimientos fueron más lentos, casi ceremoniales, no por mística, sino por precisión. El agua siguió su curso. El material se acomodó. Lo que quedaba era poco, pero consistente. Allí estaban. Fragmentos mínimos. Opacos. Irregulares. No brillaban. No prometían riqueza inmediata. Pero no se comportaban como el resto de la piedra. Alma los separó con cuidado y los guardó junto a los otros. No los contó. No los pesó. No hacía falta Z. Lo importante no era cuánto había encontrado, sino dónde. El lugar había respondido de forma repetida. Eso bastaba. El viento cambió levemente de dirección. El frío volvió a intensificarse. El valle comenzaba a cerrarse en sombras. Alma comprendió que el día de trabajo había terminado, no por decisión, sino por límite físico. Recogió las herramientas con calma. Cada gesto era final. No habría más intentos ese día. Antes de marcharse, miró una última vez el cauce. No con apego, con respeto. Sabía que volvería. Y sabía también que, a partir de ahora, el trabajo ya no era una búsqueda ciega. Era una relación establecida. Y eso, en aquellas montañas, era todo lo que se podía pedir. El trabajo terminó sin anuncio. Alma permaneció unos instantes inmóvil, con el cuerpo inclinado sobre el cauce ya casi seco, como si el gesto final necesitara asentarse antes de convertirse en decisión. No había euforia. Tampoco alivio. Solo una forma precisa de certeza, construida lentamente, igual que todo lo demás desde que había llegado a esas montañas. Los fragmentos reposaban en el fondo del recipiente improvisado. Pequeños, opacos, irregulares. No relucían bajo la luz apagada de la tarde, pero estaban allí, obedientes a la lógica del terreno y al tiempo invertido. No eran una promesa de abundancia inmediata. Eran una confirmación silenciosa de que el lugar respondía. Sombra se mantuvo cerca, inmóvil, como si entendiera que ese instante no admitía interferencias. Su cuerpo, firme y estable, marcaba un límite físico contra el viento que empezaba a descender por la pendiente. Timo, exhausto, se dejó caer a pocos pasos, sin perder del todo la atención. Milo observaba desde una roca elevada, ajeno al cansancio, atento solo a la continuidad del entorno. Alma recogió el material con cuidado, no por temor a perderlo, sino por respeto al proceso que lo había hecho visible. Cada movimiento fue contenido, económico, casi austero. No había nada que celebrar todavía. Pero tampoco había duda. El día se cerraba sobre sí mismo. La luz se retraía entre las montañas, enfriando los colores hasta dejarlos en tonos de piedra y agua. El paisaje no ofrecía refugio emocional, solo coherencia. Y eso bastaba. Alma se incorporó despacio. El cuerpo acusó el desgaste, pero respondió. Guardó los fragmentos, ajustó la carga, y miró una última vez el cauce antes de dar la espalda. No como despedida, sino como registro. El terreno había hablado. Ella había escuchado.
La jornada concluía sin estruendo, sin triunfo visible. Pero algo esencial había cambiado, ya no caminaba solo por resistencia. Ahora avanzaba con una razón confirmada, pequeña, dura, real. Y en aquellas montañas, eso marcaba la diferencia. El camino continúa. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te está hablando en silencio. En el próximo episodio, Alma no solo seguirá avanzando, el trabajo empieza a transformarse en consecuencia, y el terreno comenzará a exigir decisiones más profundas. Suscríbete al canal Relatos del Gran Salto y activa la campana para no perderte el episodio 9. La búsqueda entra en una nueva fase. Y nada de lo que viene será casual.